Si te gusta la gardenia tanto como a mí, este vídeo te interesa. Y es que hoy te voy a proponer 7 fragancias de gardenias adaptadas para todos los presupuestos. Hola, ¿qué tal, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil, concretamente en la sección de las flores blancas, la gardenia como protagonista. Una de mis flores favoritas, una flor que se caracteriza por esos toques lechosos, lácteos, toques incluso verdes que también puede tener, con esa sensación de humedad, de esa sensación así como selvática, tropical, que a mí me chifla. Así que hoy me siento aquí para compartir con vosotros 7 fragancias basadas en esta nota. En todas ellas se va a sentir muy bien esta flor y además lo voy a hacer, por supuesto, pensando en todos los presupuestos, desde el terreno más low cost hasta un terreno de nichos exclusivos, etc, etc, etc. Así que poneos cómodos, que empezamos. Como es tradición en el canal, empiezo siempre desde el terreno low cost y me voy con una fragancia de celebridad, podríamos decir, como es Elizabeth Taylor con Gardenia. Gardenia de Elizabeth Taylor es una fragancia que lleva en el mercado casi 20 añitos y que la verdad no tiene nada que envidiar a fragancias de un costo superior como las que vamos a ver hoy. Aquí lo que vamos a encontrar es un perfume de gardenia acompañado de notas verdes, ¿vale? De todos estos, este quizás sea el perfume más verde, más húmedo, el que explora, ¿no? Toda esa sensación de, vale, tengo aquí mi jardín de gardenias, pero ha caído una buena lluvia, una tormenta de verano, una cosa así, se ha quedado todo mojado, todo ese ambiente fresco, verde, 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 verde. De hecho, es que el frasco no podía ser más acertado. Eso es lo que tenemos aquí. Además, este aroma es bastante intenso. Esta no es una fragancia nada suave, nada pegada a la piel, ni mucho ni menos, al contrario. Además, este aroma verde, este aroma húmedo, es la parte más intensa de la fragancia, corresponde con la primera parte, con toda la salida, y aguanta mucho, ¿vale? O sea, os hablo de que las 2 primeras horas de esta fragancia son bastante intensas y luego ya se van dejando sentir un poco más las flores, pero el primer rato es sobre todo el chaparrón, toda esa sensación de humedad. Eso es lo que lleva esta fragancia. No me esperaba, la verdad, una intensidad de estas en un perfume de este tipo. Este perfume está por debajo de los 30 euros, que es para mí la marca de low cost. En algún punto había que ponerla, yo la puse en los 30 y así he seguido durante todo el tiempo que llevo por aquí contándoos. De hecho, esta yo recuerdo comprarla en Notino el año pasado. Por estas fechas, no sé si me costó 12 euros, 15 euros, no sé, fue bastante económica, la verdad. Y aunque la veáis bastante llena, no sabía si contaros esto o no contároslo, pero bueno, ya que estamos en petit comité, ya que estamos en familia, os lo contaré. A ver, sabéis que las fragancias, el olor, mejor dicho, nosotros tenemos un sistema del olfato que está conectado totalmente con el sistema emocional, el sistema límbico, que realmente está como aquí metido en la parte más profunda del cerebro. ¿Qué pasa? Pues que seguramente a todos os ha pasado que habéis olido algo y os ha transportado inmediatamente a otro sitio. ¡Ah! Huele igual que cuando iba de vacaciones, cuando era pequeño. ¡Ah! Huele a las galletas de mi tía, tal. Todas estas cosas. Pues bien, con esta fragancia me pasa eso, pero me pasa eso de una manera triste. Y es que esta fragancia la recibí apenas, no sé, 1 o 2 semanas antes de que falleciera mi abuela el año pasado. Y os estoy contando esto y me está doliendo, la verdad, me está haciendo pupita. Así que entenderéis por dónde voy. El problema que tengo yo con esta fragancia no es que no me guste ni mucho menos, no es que no la use porque, bah, no. El problema está en que cada vez que la huelo, recuerdo esos días y precisamente pues no fueron los mejores. De hecho, ahora va a hacer 1 año. No puedo. Entonces, os la puedo recomendar porque de verdad que creo que es una fragancia muy chula para tener si os gusta ese toque diferente, ¿vale? Porque pensad que ese toque húmedo yo no lo encuentro en el resto de las que os voy a enseñar, no lo voy a encontrar, ¿vale? Ese toque tan húmedo. Y además, esta fragancia es súper parecida al Gardenia de Chanel, que es este de aquí, a la versión actual, ¿vale? Gardenia de Chanel se lanzó en 1925, juraría, no sé, hace bastante tiempo. Lógicamente, la fórmula inicial yo no la he probado, tú seguro que tampoco.
y creo que tampoco vamos a poder probarla, así que bueno, lo comparamos con el actual. Son muy parecidas, siendo Gardenia de Chanel más dulce, más azucarada, pero son súper parecidas. Entonces, jolín, pues oye, como alternativa económica, echadle un ojo. Yo las comparé mano a mano y yo decía, wow, alucino, se parecen muchísimo. Pero ya os digo, la de Chanel es un poquito más azucarada, mientras que esta es más verde y más acuática, ¿vale? En ese sentido así como de lluvia. Así que bueno, lo que os decía, yo no la puedo usar, os la estoy enseñando en este vídeo y le voy a decir adiós, porque además sé quién la va a disfrutar, lo sé de sobra y va a ser para ella. Pero yo tener algo en el armario que no lo voy a usar y que encima pues me da pena, ¿vale? Lo que me dan ganas es de llorar. Pues lógicamente esto no lo quiero en mi vida, pero es por eso. Así que si no os he hablado mucho de ella y seguramente no os vuelvo a hablar mucho más, porque ya os digo, planeo sacarla del armario, es eso, simplemente. Y si os pasa con alguno, os animo a que lo hagáis, no os torturéis con los aromas. Y bueno, pasando de este era como el bache, ¿vale? De este vídeo, este era el bache que yo decía, madre mía, a ver cómo cuento yo esto sin venirme abajo, porque un año después todavía me cuesta. Pero bueno, esta la dejamos apartada, que jolín, de verdad, muy chula. Y leches, para ser... ahora mismo se consigue low cost, ¿vale? Seguramente esto en su día era bastante más cara. Esto de metal, no sé qué, el taponcillo... O sea, está muy bien, el frasco es pesado... No sé, que no esperéis que sea, que por ser así más low cost es una... No. No me desprestigiéis cositas low cost, porque es que hay algunas cosas que son maravillosas. Prueba de ello, este vídeo de aquí. Echadle un ojo si queréis ahorrar dinero, o mejor dicho, gastar poquito y oler a dioses. Continúo con un perfume del que os he hablado bastante, un perfume que me gusta muchísimo, sobre todo por lo versátil que es Crystal Noir de Versace. Una fragancia que también lleva tiempo en el mercado, es el Eau de Parfum, importante, Eau de Parfum, no lo de toilette. Lo sé, tengo pendiente la comparativa, os la grabaré, no sé cuándo, pero lo haré. Aquí la gardenia es totalmente diferente y aquí se explora su faceta más cremosa, su faceta lechosa. Una faceta que a mí me recuerda a cuando te pones una crema corporal, una manteca bien espesita y que huele a lujo. O sea, porque es que esto, si existe una crema corporal que huela así, vamos, es que tiene que ser gloria bendita. Y sí, no me digáis el body lotion de Crystal Bar. No, yo hablo una crema, ¿vale? Una crema. Buah, es que esto me parece lujosa esta fragancia y realmente versátil. Es de las pocas que utilizo primavera, verano, para salir, para trabajar, para lo que sea. Creo que tiene un puntazo. Me da una pena que esté tan desaparecida. Aquí en España, por lo menos, solamente se consigue online. Yo estuve años buscándola en tiendas y era imposible. No la he visto nunca. Miento, en el Corte Inglés una vez el frasco y agotado. Así que si lo que buscáis es una gardenia mucho más cremosa y con una parte bastante especiada en un inicio, ¿vale? Porque aquí lo que vamos a tener es cardamomo, pimienta, jengibre. Va a tener una salida ahí como un poco picosita que luego termina ya en la gardenia, el sándalo, tal y cual. Este es un perfume bien único y eso sabéis que a mí me gusta. ¡Ojo! Un apunte. Esta es una de las fragancias más versátiles de mi colección, pero es que además tiene un rendimiento muy bueno para ser diseñador. A mí este perfume me hace las 8 horas, lo cual, oye, en diseñador, por desgracia, ya es algo que no se ve mucho. Y así que, en ese sentido, me parece una compra súper acertada. De hecho, si queréis saber cuáles son mis favoritos para diario, los perfumes que más utilizo precisamente por esa versatilidad, lo dejo por aquí. Ahí os cuento todo y os doy más opciones. Continúo con una manzanita del pecado, Pure Poison de Dior. Una fragancia que explora la gardenia en su faceta más floral blanco. Y es que aquí no solo está la gardenia, no se trata de un soliflor, sino que la acompaña el azahar y el jazmín. La acompañan, para mí la verdad, la gardenia es la nota principal de las flores, pero las otras dos se sienten también. ¿Qué pasa? Que al final, como es una reunión aquí de flores blancas, funcionan muy bien juntas. Además, esta fragancia sí que tiene bastante evolución, tiene una salida bastante más fresca, una salida donde vamos a encontrar estos cítricos refrescantes que a mí personalmente primavera-verano lo agradezco muchísimo y que además no se queda solo en las flores, sino que termina así en una cunita de sándalo, así toquecitos, no sé, me parece un perfume súper femenino. De toda la línea Poison es el más floral, ¿vale? Es el más
clásico femenino en ese sentido, aunque ya sabéis, aquí cada uno que se ponga lo que le dé la realísima gana. He dicho. Así que si te gustan las flores blancas, ojo, porque esta puede ser muy buena opción. Ya os digo, va a tener esa evolución para que tampoco te aburras. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que hay un poison para cada uno. Así que si queréis comprobar cuál es el vuestro, haced clic aquí y ahí os enseño todos los poison. A ver, ¿con cuál te quedas? Yo soy hipnótica. Llegados a este punto, es posible que estas fragancias sí que las conocierais, igual no las habéis probado, pero las habéis visto, tal y cual. Vamos ahora a por la siguiente parte del vídeo, vamos ahora por perfumes un poquito más especiales, perfumes que ya no se ven todos los días. Y por el primero que voy a empezar va a ser por Kai. Kai es una fragancia donde las flores están súper arriba y es un floral opulento como pocos. Aquí la gardenia es protagonista, es reina indiscutible, pero es que además lo hace en plan a tope de power. O sea, es como una invasión de gardenias, pero gardenias mantequillosas. Ese toque blanco, ese toque cremoso, lechoso de la gardenia, en versión aceitoso, mantequilloso. Ahí nos imaginamos Kai. Kai, por desgracia, es una fragancia un poquito difícil de conseguir, sobre todo si estáis aquí en Europa, es bastante más complicada. Sin embargo, en Estados Unidos me parece que es bastante más fácil. Se supone que es la fragancia de Oprah. This is the joy for me. Bueno, yo de estas cosas, pues no lo sé. Es como si me preguntas a mí, ¿qué perfume utilizas? ¿Cuándo? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? No sé, no sé. Seguro que entre los famosos hay algún locuelo que tenga ahí una colección interesante y vaya turnándolos. Jo, me gustaría saber cositas. ¿De qué famoso te gustaría saber qué perfume lleva? Dejando a un lado los cotilleos, como os decía, Kai explora una faceta distinta de la gardenia. Como veis, cada uno juega en una liga, o sea, uno se queda más en las flores blancas, otro se va hacia la zona verde, esa humedad, otro se va a la cremosidad. Este ya os digo que se va al mantequilloso, me recuerda como si tuviera frangipani entre sus notas, me da esa sensación, ¿vale? Me da esa sensación como más floral amarillo. No sé, pero la verdad es una fragancia bastante especial. Sí que es verdad que como es tan opulento, no es un perfume que yo me pondría pues para todos los días, pero es un perfume que lo veo genial. Imaginaos, ¿vale? Vamos a hacer aquí un ejercicio de visión mental. Yo es que últimamente estoy súper espiritual, también os lo diré. Este año, no sé, este año estoy cambiando mucho, pero me gustan los cambios que estoy viendo en mí. O sea que, chapó. Pero bueno, vamos a este ejercicio así un poco de mentalidad. Imaginad una isla, ¿vale? Pensad en un Hawái, en un Bali, un Tenerife, unas Canarias, ahí buena, lo que queráis. Ese ambiente de vegetación exuberante, ¿vale? Todo ese verde, ese mar, esa humedad en el ambiente, todo florecido, todo tal, no sé qué. Vale, ¿tenéis eso? ¿Lo tenéis? Vale, pues pensad que vais a ir a cenar, que te vas a poner un vestidito, pues así, algo sencillito, que al final estás en una playa, estás en una isla, un vestidito mono, unas cuñas, unas chanclas, algo suave, te recoges así un poquito el pelo, te plantas aquí un hibisco y vas monísima de la muerte. Un poco más si eres Moana. Pues para ese momento de cena, noche, humedad, tal, no sé qué, esto yo lo veo increíble, increíble. Sería un poco como el equivalente de Intense Tiare, pero en versión gardenia, ¿vale? Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Más o menos. O sea, que intensito es. ¡Ey! Y ya que llevas aquí tanto rato, que estás aquí a papel y boli, esta me interesa, esta tal, esta cual, suscríbete. Únete a la familia Locuela, únete al mundillo perfumil y disfruta como un verdadero locuelo o locuela de todo lo que los perfumes pueden ofrecernos. Y vamos a las líneas privadas, empiezo por Armani, empiezo con Gardenia Antigua. Mención especial a lo bonito que es el packaging de la línea exclusiva de Armani. O sea, es que a mí esto de las cajitas y tal me parecen tan bonitas. Pero bueno, vamos a lo importante, que es lo que está dentro. En Gardenia Antigua, la gardenia se trata de una manera diferente. Se trata de una manera jabonosa. Yo este perfume me parece el más amargo de todos, ¿vale? El menos dulce. Aquí la gardenia va a estar mezclada con otras notas. Vamos a tener también lilán, ámbar gris, almizcle, jazmín, pachuli. Va a haber así como una nube, ¿vale? Esto de soliflor no tiene nada, pero la mezcla en general tiene tiene ese puntito limpio, jabonoso, como de pompitas de jabón. Con este perfume me pasa una cosa, y es que cuando lo huelo me imagino eso de esa sensación de sabor de jabón en la boca, ¿no? Que te estás lavando el pelo y te cae el champú. Pues
algo así, algo así. Y me pasa desde el primer día que la tuve. Me acuerdo que la primera vez dije, tengo que estar loca, jolín, gardenia Antigua. Y además está basada en Antigua, que por lo visto es una isla así como en el Caribe, tal. O sea, es como súper tropical, súper caribeño. Y esta fragancia no me da esa sensación como me daba, por ejemplo, Kai. Yo aquí no tengo esa sensación súper tropical. Yo, si la tienes, por favor, cuéntame en comentarios qué te parece, porque de todas es una gardenia bastante especial. Ya os digo, es una gardenia así jabonosa, no sé, es como más rara, más rara. Así que decir que esto fue una compra ciegas, porque yo estoy loca por la gardenia y me llamaba muchísimo la atención, pero realmente no cumplió mis expectativas porque yo me esperaba algo totalmente diferente. Yo leyendo lo de Antigua, tal, yo me esperaba aquí algo súper tropical y no se lo encuentro, ¿Mal perfume? No es, pero es que yo no le veo esa faceta, De todas maneras, con este tipo de perfumes, muchas veces me pasa que cuando los pruebas como al lado del mar y con su humedad, su calorcito y todo, cambian muchísimo y, como comprenderéis, aquí en Madrid, un poco difícil. Poquito. Así que si consigo probarlo como, digamos, en su hábitat, os cuento. Vale, genial. Pero ¿y si yo lo que quiero es una gardenia pura, una gardenia soliflor? Aquí dadme gardenias así en toneladas, que solo quiero gardenia. Gardenia de Elisa Up. Este es el verdadero soliflor de gardenia, si os gusta esta flor. Aquí vamos a tener también toques de jazmín, toques de sándalo, pequeños toques de maderas, pero la gardenia es protagonista absoluta. Es un perfume floral donde los haya, lógicamente, os estoy hablando de gardenia, pero además es opulento, es un perfume intenso, es un perfume que si te pasas leches, pareces un jardín andante. Pero es que es tan realista, tan natural, que a mí es que ya sabéis que me pierden los perfumes florales que son realistas, que realmente es como si estuvieras oliendo la flor, que no sabes, o sea, tú te tapas los ojos y no sabes si tienes la flor o tienes el perfume. Para eso me encanta. Así que, amantes de la gardenia, si os gusta realmente la gardenia y solo queréis gardenia pura y dura, sin matices, queréis solamente la flor, digamos la flor estándar, esta. Sin duda, o sea, sin duda, creo que os encantaría. Además, es bombita, ¿vale? Es Essence, esto es extracto de perfume, os lo confundo, esencia de perfume. O sea, esto tenemos aquí, duración, pilas Duracell. Además, bueno, ya sabéis que a mí me gustan los layering, me gusta adaptar las cosas a mi gusto, yo mezclo todo. Pues bien, esta señorita, mezclado con una buena vainillita, un coco, un tal, os marcáis un perfume de esos florales opulentos, coco vainillosos que a mí me alucinan, de la leche. O sea, de la leche. Esta es sin duda una de las mejores compras que hice el año pasado. ¿El año pasado? Sí, yo creo que esta me la compré el pasado año. Sin duda, me gustó un montón. La compré a ciegas, ¿no? Porque tenía una miniatura. Y, jolín, fijaos que yo las miniaturas es como más de adorno, pero se me ocurrió ahí tal, uy, que yo me enamoré yo con eso. Así que, pues nada, pues que se vino a casa. Pero bueno, esta es mi amor soliflor, porque si volvemos otra vez, ¿no? A esos matices distintos y diréis, jolín, fíjate, os estoy enseñando 7 perfumes de gardenia y cada uno distinto entre sí, unos de una manera, otros de otra. Pues bueno, el que os voy a enseñar ahora es mi gardenia favorita y lo es porque tiene algo muy especial, que es que a mí me huele a brisa marina, me huele a brisa del mar, es como si estuviera cerquita y estuviera en medio de un jardín de gardenias. A mí eso me parece de locura que un perfume lo pueda hacer, y este lo hace. ¿Sabéis cuál es? Gardenia Rattan de Airin. Me encanta esta fragancia, o sea, me encanta. Esta la descubrí el año pasado, fue cuando se vino conmigo. Y es que es muy yo, ¿vale? Yo esto lo huelo y es que es suave, ¿vale? Este sí que no es un perfume, no es como el que os acabo de decir de Elisa Up. No, este es un perfume bastante más suave, bastante más calmado, pero que me da una sensación de libertad que es que no os lo puedo contar. De hecho, hace poco os subí un post en Instagram, concretamente este de aquí, en el que os hablaba de eso, que me encanta estar cerca del mar, ya no bañarme y todo, que también, pero me encanta la sensación del mar, esa brisa en la cara, eso de que se te vuelan así todos los pelillos, esa sensación de libertad que tengo en el mar, no la tengo en otros sitios. Entonces,
Gardenia ratán es esa sensación, esa captura, ¿no?, de brisa marina, de agua, de salitre en el ambiente, pero salitre suave, ¿vale? No penséis en un Womanity, que a mí Womanity me revuelve hasta la primera papilla. No. Esto es una brisita en el ambiente y para mí es un perfume mágico. De hecho, tengo un perfume muy parecido a Gardenia ratán, pero en versión lila, que es Lilla, que de hecho está detrás del cartel de Mundillo Perfumil porque lo he llevado hoy. O sea, está ahí seguro. Son similares, tienen los dos la misma esencia y me encantan ambos. De todas maneras, si queréis saber más de Gardenia ratán, si queréis saber más de los perfumes de Irene, que de verdad os los recomiendo si buscáis naturalidad. Si os pueden pasar un poco de precio, estoy de acuerdo, pero naturalidad y hablando de flores, las trabajan súper bien. Es este vídeo de aquí, os hago una revisión así a toda la gama, a toda la colección, pero este es mi favorito. ¿Qué queréis que os diga? Es que este tiene algo, conecta conmigo y eso pues mola. Y ahora que os he enseñado estos 7, os voy a hablar de 2 perfumes más de Gardenia que no tengo y os voy a explicar por qué. En primer lugar tenemos Gardenia Petal de Van Cleef & Arpels, que es este de aquí, un perfume de Gardenia súper bonito, ¿vale? Una Gardenia muy natural, con esos toques así como azucaraditos, que están bastante en la línea de Gardenia de Elizabeth Taylor, ¿vale? Os voy a presentar 4 perfumes muy similares, ¿vale? Vamos a ponernos aquí un poco en orden, muy similares, con pequeños matices, pero realmente muy similares. Estos cambian un poco, pero los que os voy a enseñar, no. Entonces, por un lado tenemos el de Van Cleef, por otro lado tenemos este de aquí, que es el de Gardenia de Elizabeth Taylor, que a su vez os he dicho que se parece un montón a Chanel Gardenia. La diferencia entre estos es que el de Chanel es mucho más azucaradito, pero ahí. Y por último, otro perfume de Gardenia que me encanta, que es la Gardenia de Penhaligon's. Esta de aquí. ¿Qué pasa? Pues que en verdad, entre los 4, yo la última vez que estuve con Chris, me acuerdo que Chris me decía, Marta, pero es que ¿para qué te quieres comprar tantos iguales? Y es verdad, si es que tienes razón, o sea, me encanta la Gardenia, pero realmente necesito 4 Gardenias tan parecidas que seguramente la gente, si no te fijas, tampoco vas a saber distinguir si es la misma o no es la misma que llevabas ayer. No sé, así que estas 4... De hecho, bueno, menos esta, el resto son bastante más caras. Rondan sobre los 100 y todas, de 100 para arriba seguramente. No sé, no las tengo, ya os digo, porque se parecen mucho. Gustarme me encantan, que me las regalan, yo las acepto encantada. Enchanté. Pero no es el caso, así que como me parece un poco tonto al final tener perfumes súper parecidos a la colección, y fijaos que os hablo de gardenias, os saco 7, os hablo de lilas y os saco también un montón, lo sabemos. Pero bueno, que sí que tengan esas diferencias. Y realmente en la Gardenia, como os digo, hay bastantes. Desde los más verdes, más dulces, más soliflor, más cremosos. No sé, esto sí me gusta. Así, vale, que huelan a Gardenia, pero que sean distintos. Me gusta cuando lo tratan así. Así que nada, locuelas, espero haberos ayudado. Espero haberos descubierto algún perfume de Gardenia que no conocierais o que os haya tentado. Probadlo antes, ya sabéis, iros de perfumería. Ya tenéis la excusa. Os vais de excursión perfumil y a ver cuál me queda, a ver cuál tal, cuál no sé qué. Dejadme en comentarios cuál creéis que podría gustaros más o cuál os ha tentado, no sé, así bicheo yo un poco. Y por supuesto tenéis toda la información, todos los nombres y todas las cosas en la caja de descripción. Y ya que vas para abajo, pues suscríbete al canal, únete a la familia Locuela y participa de esta comunidad tan bonita que tenemos, que de verdad a mí me tiene enamorada. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aguantarme. Porque yo hablo aquí, me enrollo como las persianas y aquí seguís al pie del cañón. Os mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!